¿Cómo están, amigos? Parece que algo pasó con la señal del Hola, doctor Velázquez. Ya lo tenemos aquí. Adelante, por favor. muy buenas tardes. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una temporada más de, como los que nos han seguido, marcan el inicio de las actividades del Museo Gota de Agua. Y Adelante, adelante. Saliste un poco, pero ya entraste otra vez. ¿qué tal? Perdón por las desconexiones, cosas de la cibernética. Les doy nuevamente la bienvenida a esta nueva temporada de los conversatorios Tan Claro como el Agua, que como algunos de ustedes que nos han seguido en temporadas anteriores saben, marcan el inicio de las actividades del Museo Gota de Agua, un proyecto de divulgación que se ha venido cultivando en la Universidad Autónoma Metropolitana y que hoy ya es una realidad y empieza a tener actividades presenciales. En estos conversatorios tenemos la comparecencia, tenemos la presentación de académicos que están involucrados en alguno de los aspectos del agua, ¿no? Ya sea la investigación básica, ya sea los mecanismos de purificación o aspectos sociopolíticos de la gestión del agua, la comercialización del agua, etcétera, etcétera. El día de hoy para nosotros es un privilegio tener a una joven investigadora con una brillante trayectoria y con un brillante futuro, que es la doctora Rosario Mancera Sandoval, del Departamento de Biotecnología de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Iztapalapa. Y con ella vamos a platicar de un tema que luce muy, muy atractivo: la digestión anaerobia, una tecnología todoterreno. Rosario Mancera, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, doctor, muchas gracias por invitarme, por privilegiada de estar aquí con ustedes. Muy agradecidísima, muchas gracias. Lo primero que hacemos en estos conversatorios, Rosario, es que le platicamos a nuestra audiencia cómo fue que la vida te fue llevando hacia la actividad científica, ¿no? Sabemos Ujú. que en nuestro país la actividad científica no es algo que se promueva desde carreras, desde niveles tempranos, ¿no? Por eso es que nos importa mucho, dado que frecuentemente hay estudiantes contemplando estos conversatorios, que sepan cómo los investigadores que ya están decididos a hacer ciencia fueron tomando sus decisiones para llegar a la situación a donde están. Entonces, ¿por qué no nos platicas tú, Rosario, cómo fue que te iniciaste en eso? ¿Qué estudiaste? ¿Cuándo fue tu primer encuentro con la ciencia, o el primer encuentro con el agua, o el primer encuentro que te dijo que la academia y la generación de conocimiento iba a ser tu destino profesional? Cuéntanos, por favor. Sí, claro, pues yo nací aquí en la Ciudad de México y pues clásico, ¿no? Por los trabajos de las mamás, pues me cuidaban mis abuelos, mi abuelita en particular, y ella, a pesar de su edad y su, pues su aspecto doméstico, siempre hacía el reuso del agua. El agua con la que jugaba la ropa era con la que jugaba la siguiente o lavaba el patio. Siempre en esa visión de cuidar el agua, porque decía que era muy importante el recoger la basura. Incluso yo les he comentado en alguna ocasión que ella tenía
un par de pollitos. Siempre tenía 2 pollitos y entonces nunca salía basura orgánica de mi casa, porque todos los residuos de la sopa, de las verduras, se los daba a los pollitos. Bien, bien bonito, ¿no? Entonces, como que era un ambiente empíricamente ecológico, 0 residuos, o sea, solamente salía la basura, pues, y en esos tiempos, pues, no había tanta, ¿no? Entonces, pues yo crecí con esa visión del ahorro del agua, del buen uso del agua, de que se puede volver a utilizar. Y entonces, pues hay que estudiar. María me llama mucho la atención. En aquellos tiempos, los libros que había de ciencias naturales, en los experimentos, recuerdo que un experimento, yo creo que fue el primero que hice, fue detectar el yodo, el almidón en una papa. Entonces, cómo ponerle yodo cambiaba el color, y wow, ¿no? Con mucho asombro para mí, para los niños, muchos de ellos, pues era, qué padre, ¿no? Y pues bueno, después, pues estuve en la secundaria, y cuando salí de mi primera clase de química, me sentí fascinada porque dije, así se llama lo que me gusta, ¿no? Ajá. Y entonces, Entonces, ¿tu experimento de la papa fue en primaria? En primaria, yo creo que en segundo, sí, en segundo de Mira, nada primaria. más. Y de ahí, pues, los maestros no le dan importancia, ¿no? Pero siempre estaba ese luz. Y entonces, cuando entré a la clase de K y dije, esto es lo que me gusta, ¿no? Voy a apagar tantito mi video porque dice que está inestable. Y entonces, yo me acuerdo con mi infantil, le dije a mi maestro, cuando yo sea grande, voy a estudiar eso. ¿Usted qué es? Y me dijo, soy ingeniero petrolero del técnico. Pues yo voy a hacer eso cuando sea grande, ¿no? Y como ya ven que yo nací en una colonia pues popular, no es muy frecuente a esos niveles, ¿no? ¿Cuál es la y entonces colonia me dijo, popular? Sí, aquí en Iztacalco, Muy Iztacalco, muy ¿no? bien. Y así, y entonces tuve ese maestro primero, en segundo hubo otro. Yo sentía mucha afinidad por la clase de química, la de física, matemáticas un poco trabajosa, pero al final de tercer año me dijo, y entonces, Mancera, ¿usted qué va a estudiar cuando sea grande? Pues ya le dije, profesor, voy a ser ingeniero como usted. Y me dijo, pues, quién sabe, porque está muy difícil, es una carrera muy difícil y además, pues, a las mujercitas se les complica. O Y yo sea, le dije, pues, no sé. discriminación. Sí, pues sí, la verdad. Y pues bueno, por azares del destino, yo tuve que estudiar la normal. Mi primera carrera es ser maestra normalista. Y entonces, pues yo terminé mi formación de maestra y empecé a trabajar. Y a mí nadie me quitaba la idea que yo necesitaba ser ingeniero. Yo estaba trabajando por cárcel de mujeres y la UNAM en esos tiempos estaba muy lejos. Y entonces, una compañera estudiaba en la UAM y me dijo, pues mira, ya hay carrera, dice, hay ingeniero químico, y hay otra, dice, ingeniero bioquímico, ¿cómo no vas a darte una vuelta? Y entonces, fui, me dieron información y dije, ya aquí soy, ¿no? De ingeniería bioquímica porque decía que había tratamiento de aguas residuales, que había un poco de farmacología, o sea, todo el ámbito que es la biotecnología. Y yo dije, no, pues es que agüita, ¿no? La agüita. Y pues así entré, estudiaba en la mañana y me iba a trabajar en la tarde. Siento que fue un esfuerzo grande, pero después de un tiempo lo logré. Una hija después terminé mi carrera y yo me sentía muy orgullosa. Y cuando hice mi paquete terminal, pues con mis compañeros, pues nos repartíamos el trabajo, hacíamos las cosas, pero definitivamente el diseño de la planta de tratamiento que nos piden en ese proyecto terminal, pues fue mi fascinación y me parecía muy bien. Además, pues tiene uno cierta
cierta vocación, porque el olor a caño, pues es muy agradable, ¿no? Hay mucha gente, las plantas de tratamiento aerobio que dicen, ay, huele huevo podrido, y uno así, ah, no huele bien, está bien, está funcionando bien la planta, ¿no? Entonces, era muy chistoso tener esa, pues, afinidad. La vida siguió y pues tuve que trabajar, llegó mi otro hijo, pues la vida familiar, ¿no? Y ya cuando mis hijitos estuvieron creciditos, pues dije, voy a retomar lo que me gusta y empecé con la especialidad con el doctor Oscar Monroy. Él me abrió las puertas y fue mi primer asesor y entonces él me habló de la digestión anaerobia y por eso la elegí porque fue mi contacto primero en el posgrado, pero además me demostró su versatilidad, porque yo la especialidad la hice en aguas residuales, tratamiento de aguas residuales con digestión anaerobia. Entonces, lo que nosotros estudiamos es que cuando los reactores con los que se hace la digestión anaerobia, por la misma funcionamiento que tienen, tienden a formar gránulos, pero si no están en condiciones adecuadas, los gránulos se deshacen. Entonces, precisamente lo que yo estudié en la, en la especialidad, pues fue cómo se afectaba a eso, a esos gránulos diferentes condiciones. Entonces, fue mi primer contacto con la digestión anaerobia en la especialidad. Y ya de ahí, y bueno, como que me era más natural el agua, pero ya en la maestría, igual con el doctor Monroy y con la doctora Florina, me dijeron que era basura, íbamos a trabajar con residuos sólidos orgánicos, y entonces, cuando yo empezaba a ir al laboratorio, yo me andaba vomitando, así decía, no, es que el agua es más tierna, esto es muy fuerte para mí. Y la doctora me dijo, bueno, ¿vas o no vas? Y yo así, no, sí voy. Y yo así, bueno, pues. Y entonces, pues ya después me volví experta en basura. Eh, ay, es que me pasa cada cosa. Un día había que recoger la basura para el experimento que iniciaba el lunes, pero no sé por qué no iba a haber, no había residuos orgánicos en la cafetería. Y ese domingo me invitaron a una fiesta muy elegante, a Tasco, ¿no? Entonces ya sabe, acá el campo y la ciudad y todo muy bonito. Y ya cuando nos íbamos, les digo, espéreme tantito, ¿no? Y entonces corrí a la cocina, me metí casi al bote de la basura y todos así. Y la persona que me invitó así con cara de paciencia dice, no, téngale paciencia, es que en sus experimentos utiliza basurita de la comida, entonces como no creo que llegue temprano, por favor, y así todo el mundo viéndome así como, ¿qué hace esta señora? Metida en el bote de la basura, ¿no? Entonces ya llegué con mi muestra y ya me puse a trabajar al otro día, ¿no? Entonces, esa fue así como mis andanzas, y en el doctorado pues seguimos trabajando con sólidos. Entonces, pues es de ahí que yo le tomé ese aprecio y esa admiración a la digestión anaerobia por su Sí. versatilidad en muchos proyectos, en muchos Y ahorita procedimientos. nos vas a explicar a fondo qué es eso de la digestión anaerobia. Yo nada Ujú, más quisiera subrayar de lo que me estás diciendo, Rosario, que es ujú, una historia fantástica, pero que desafortunadamente es una historia muy común, ¿no? Las ujú, mujeres tienen que soportar y que superar todos estos retos ujú. donde la gente le dice, no, tú no puedes, ¿no? Tú no puedes, tú eres mujer, tú Sí, dedícate a tu casa, tú dedícate a esto, las mujeres no sirven para las matemáticas, ujú, la sí, ingeniería es una carrera de hombres, ¿no? sí, Yo no sí. sé, yo no hubiera podido superar ninguna de esas, ¿no? Si me hubieran dicho, tú no sirves para la medicina, bueno, pues no sirvo, ya me Con voy. permiso. Pero las mujeres son heroicas y después de eso se suma el otro reto de conjugar la maternidad con el trabajo, con las clases, con el aprendizaje. Entonces, tú como muchas otras investigadoras, han recorrido un camino plagado de obstáculos y lo han podido superar, ¿no? Entonces,
nuestra admiración a las investigadoras mexicanas, a las investigadoras de las universidades públicas que con muy pocos recursos, Sí. muy pocos apoyos, logran sacar una carrera científica de primer nivel, como es tu caso, como es el caso de Florina, como es el caso de otras compañeras, ¿no? Entonces, Sí. una vez dicho que recibas nuestra admiración y Gracias, nuestro doctor. reconocimiento, ahora sí, por favor, Rosario Mancera, dinos qué es la digestión anaerobia. Ya sé que Eh, tú sabes perfectamente, pero puede haber mi tía está oyendo este conversatorio y dice, digestión anaerobia, ¿qué es eso? ujú, Entonces, trata de explicarle a mi tía qué es la digestión anaerobia. ajá. La digestión anaerobia es un proceso bioquímico donde intervienen microorganismos, materia orgánica en este caso, y se lleva a cabo en anaerobiosis, que significa que no hay oxígeno. Entonces es un proceso a través de 4 etapas. Va a transformar, va a transformar muchos componentes, muchas, ¿cómo se dice? Con materia orgánica compleja en compuestos más sencillos que puedan utilizar los microorganismos. Si me permite, Por eso se llama digestión, porque va sí, convirtiendo fragmentos grandes, digamos, los va convirtiendo en fragmentos pequeños. así es. Y la Si otra me es que no tiene oxígeno, no le oxígeno. pones oxígeno. Ajá. Ajá, si me permite, le puedo mostrar una parte de una presentación. A ver, veamos unas laminitas. Ujú, El tiempo es corto en estos conversatorios, Rosario, pero ujú. veamos las laminitas a ver hasta dónde podemos aprender de la digestión anaerobia. Ajá. Y Mire, después nos explicarás por qué dices que es una tecnología todoterreno, ¿no? ajá, mire, Ya la estamos viendo. A ver, cuéntanos. empezamos por esa parte porque tiene usos en diversos residuos orgánicos, como pueden ser los excrementos de los animales. Hay biosólidos obtenidos del tratamiento de aguas, lodos anaerobios, residuos de comida y algunos otros, como por ejemplo residuos agrícolas, de la producción de aceites de cervezas. Todos ellos pueden ser tratados a través de la digestión anaerobia que se refieren a estos reactores. Y de ahí el principal producto que buscamos es precisamente el biogás, que es un producto que sustituiría de manera muy ecológica el gas LP, el gas natural, y que se obtendría como principal producto de la digestión anaerobia. A través de él podemos obtener electricidad, calor, combustibles y una fuente renovable de gas. Otro producto pues es el digestato. Cuando ya se trató a través de la digestión anaerobia, pues se pueden obtener, como vemos ahí, fertilizantes, como camitas para los animales, productos, otros productos, y sobre todo, pues disminuir la cantidad de residuos, el volumen de residuos que se obtienen. Se pueden darles otro tipo de utilidades. Ahí Entonces, perdón, si te regresas, sí. veía en una de las colaterales, Uh-huh, había una sillita y demás. uh-huh. O sea, ¿se Es, pueden hacer muebles además? bueno, se les llaman bioplásticos a través de la obtención de los ácidos grasos de cadena corta. Esos se van a otro procedimiento y se pueden obtener, le llaman bioplásticos, que están pues en boga y que son degradables y son utilizables.
Ya hay una investigación al respecto, pero es parte. Los ácidos grasos volátiles son a partir de la digestión anaerobia. Es un subproducto de la digestión anaerobia en una de sus etapas. Sí, doctor. Muy bien, adelante. Ajá, entonces, este es el esquema general de la digestión anaerobia. Se consideran 4 etapas. En la primera vemos compuestos orgánicos complejos, que son proteínas, hidratos de carbono y lípidos. ¿Qué son? Proteínas, grasas y carbohidratos que conocemos, incluso celulosa, cualquier tipo de material celulolítico, celuloso y lípidos, grasas. En este caso, los hidratos de carbono y lípidos son un poco, más bien necesitan por su complejidad unos pretratamientos que también existen y que son importantes. Pero a partir de ello, la primera etapa sería hidrolizar estas grandes moléculas en moléculas más simples que les llamamos compuestos orgánicos solubles, como son los aminoácidos, los azúcares, los alcoholes y los ácidos grasos. Por ejemplo, no sé, el vinagre es ácido acético, es un ácido graso de cadena corta. De ahí pasamos a lo que es la acidogénesis, que es Pero espérate, precisamente... Rosario, está siendo injusta con las bacterias que te hacen eso. Ah, sí, bacterias hidrolíticas, bacterias fermentativas, acetogénicas y homoacetogénicas son las estrellas de este procedimiento. Sí, las bacterias son fundamentales, ¿no? Entonces, Sí, para todas claro. aquellas gentes que quieren echarle jabón a todo y echarle alcohol a todo y demás, ahí se pierden todas estas bacterias que nos están ayudando, ¿no? Exacto. Ahora que está tan en boga el cloro, es un problema, por ejemplo, que haya tanto cloro en los ambientes, pues porque las primeras que se mueren son las bacterias. Y bueno, cualquier tipo de bacteria que son las que coadyuvan o son las que también realizan el proceso de descomposición o en este caso de digestión, ¿no? Claro. Entonces, Son las de primeras son las hidrolíticas. Exacto. Y después viene un segundo paso, ya son otro tipo de bacterias. Otro tipo de bacterias, que son las fermentativas, que a partir de esos aminoácidos, azúcares, alcoholes y ácidos grasos de cadena larga, producen lo que le llamamos ácidos grasos de cadena corta. El propiónico, el butírico, valérico, el acético es el que buscamos, el acetato, que es el vinagre que conocemos. El butírico es el olor precisamente a mantequilla, es el ácido butírico. Qué espanto. Ustedes son los responsables de que el edificio huela así. Sí, doctor. Sí. Bueno, y a veces es peor. Y a veces es mucho peor, pero bueno, está bien. Está bien. Síguele. Sí. Y entonces a partir de esos ácidos propiónico, butírico y valérico se obtiene acetato. Por un lado el acetogénesis y con los ácidos de cadena larga, CO2 e hidrógeno. Ellos se unen a través de las bacterias metanogénicas y se obtiene el preciado metano y CO2, que si bien es un contaminante, o sea, es de los que causan el efecto de invernadero, la cantidad que se produce es mucho menor y trae el plus de que junto con él se obtuvo metano. Esa es la parte más importante de este proceso, ¿no? Algo también que me parece fantástico de esta parte. Déjame, nada más para resumir, entonces, en este proceso tú vas descomponiendo las cosas con la ayuda de bacterias. Así ¿no? es. Ahora, ¿estas bacterias están todas juntas o primero actúan unas, después actúan otras, después actúan otras? Son consorcios que van en una sinergia, van actuando
primero las hidrolíticas trabajan para que las fermentativas tengan que comer, y entonces lo que producieron las fermentativas lo utilizan las acetogénicas, y luego las bacterias metanogénicas utilizan lo que hicieron las entonces es una cadena constante, están en diferentes etapas, y es ahí donde empieza el aspecto altamente tecnológico de este proceso, porque por ejemplo cuando hablamos de líquidos, de aguas residuales, al ser baja la concentración de compuestos orgánicos complejos, la hidrólisis se lleva a cabo rápidamente, pero la acetogénesis y la metanogénesis son más lentas. ¿Por qué? Porque las bacterias metanogénicas son más lentas de crecimiento. Y cuando hablamos de residuos sólidos, como son más ricos en compuestos orgánicos complejos, la primera parte, la hidrólisis y la acidogénesis, son la etapa más lenta, lo que le llamamos la etapa limitante. Y ya cuando podemos a través de los pretratamientos librar esas dos etapas, pues ya la acetogénesis y la metanogénesis son más rápidas. O sea, ahí es donde empieza el arte, la ciencia, el encanto de la digestión anaerobia. Muy bien. Cuando empiezas a estudiar. Muy bien, entonces todas las bacterias estas, a las que les llamas consorcio de bacterias, están todas juntas y están desde el principio. Están trabajando, y las condiciones en los que se va llevando a cabo les va dando como prioridad, o como les da condiciones para que se vaya desarrollando una más que otra. O sea, van como desarrollándose en cascada para llevar a cabo el proceso. Otra parte también que se utiliza mucho para mejorar este proceso de la digestión anaerobia es dividirla en dos partes. En una se hace la hidrólisis, la acidogénesis, y en otro reactor la cetogénesis y la metanogénesis. De eso se trató, por ejemplo, mi doctorado. El tratar primero los residuos sólidos orgánicos, y a partir de los lixiviados obtenidos, tener la cetogénesis y la metanogénesis, ¿no? Por ejemplo, dirán, ¿y qué son? La pregunta de los 50,000, ¿y qué son los lixiviados, no? Eso los hemos visto mucho en casa, porque es cuando dejamos una bolsa de basura orgánica por ahí mal puesta. Después de un tiempo, ¿qué pasa? Empieza a producir un líquido bastante pestilente, que mancha el piso, y así. Pues que es evidente que se nos olvidó tirar la basura. Eso es un lixiviado. Y ese es rico en materia, en compuestos orgánicos, porque están disueltos. Y eso también lo podemos utilizar y mejorar, pues más bien evitar que los lixiviados contaminen el agua, por ejemplo, o los suelos. En este caso, muy bien. Entonces. Muy bien, pues les recuerdo a nuestros escuchas que estamos oyendo la comparecencia de Rosario Mancera Sandoval del Departamento de Biotecnología, y nos está hablando de la digestión anaerobia, una tecnología de todo terreno, y nos está llevando muy bien de la mano para que comprendamos todo este proceso que tiene su complejidad. Les quiero recordar a nuestros escuchas que este es el momento de hacer las preguntas y los comentarios a través de los enlaces que tiene la plataforma, porque si las hacemos más tarde, frecuentemente no nos da tiempo de hacerle las preguntas y los comentarios al ponente. Entonces, la invitación para que se animen y le pregunten y le comenten a Rosario lo que crean pertinente. Rosario, vámonos rápido con tu presentación para tratar de verla toda. Sí, a nivel molecular se vería más o menos de esta manera el proceso.
Aquí tenemos lo que le comentaba, los Ajá. compuestos orgánicos están revueltos en la materia y aquí es donde se les aplica un pretratamiento cuando estamos hablando de residuos sólidos. ¿Qué es el pretratamiento? Pues hacer que esas moléculas se rompan, ¿no? Esas moléculas al romperse, pues se produce el proceso de hidrólisis y facilita que se pueda realizar la acidificación para poder obtener pues lo que andamos buscando, ácido acético, propiónico e hidrógeno. En esta parte se pueden manejar tanto suplementar aditivos o mejorar las condiciones ambientales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, las bacterias acidogénicas, como su nombre lo dice, pues funcionan mejor en un pH ácido, pues hay que acidificar un poco, pero no tanto porque si no, ya no funcionan. Entonces hay que controlar el pH por medios físicos, por ejemplo. Darle en cada etapa de que se lleva a cabo el proceso, pues mejorar las condiciones para que las bacterias estén más contentas y produzcan bien. A partir de esto, pues ya se da el paso de la metanogénesis, ¿no? Entonces, en esta etapa es cuando ya se produce el metano y el dióxido de carbono. Esa es una parte muy importante y es la final que estamos buscando. Entonces, estas son las maneras en que nosotros vamos a poder ir mejorando el cómo se lleva a cabo pues esta digestión anaerobia. ¿Qué le parece, doctor? Muy bien, muy bien. Yo quisiera que nos llevaras a la parte del agua, ¿no? O sea, esta tecnología que tú llamas de todo terreno, pues me imagino que también es óptima para aplicarla en aguas residuales, que esa es la figura. Muy bien. Exacto. Entonces, a ver, cuéntanos de esto. En el laboratorio de tratamiento de aguas residuales, pues como se ve, también se tratan aguas y también los residuos orgánicos. Entonces, esa es otra de las partes que justifica el nombre de esta exposición. Entonces, lo que pasa aquí es exactamente lo que estamos viendo en esta presentación. En la imagen, sí, a pesar de que están en las aguas residuales muy disueltos los compuestos orgánicos, existe la misma composición, proteínas, hidratos de carbono, lípidos. Y de ahí que se va haciendo pues el mismo tratamiento. Como le comentaba, como comentaba hace rato, pues la diferencia es que en en cuestión de líquidos, esta es la parte limitante, es la segunda parte, la acetogénesis y la metanogénesis. En cuanto que tanto la hidrólisis y la acidogénesis son más rápidas, ¿sí? Pero cuando hablamos de residuos sólidos, Rosario, el problema... ya no estamos viendo nada de la pantalla. Parece que llegaste al fin de la presentación. Ahí ya lo vemos otra vez. Sí, muy bien. Que apagué mi cámara porque está lenta la conexión. Ya me avisó. Entonces, bueno, ya se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Convéncenos de que esta tecnología es una tecnología óptima para tratar el agua residual. A diferencia, por ejemplo, de las plantas de tratamiento aerobio que conocemos, esos grandes piletas de agua que van pasando y van sedimentando lentamente, esta tecnología utiliza mucho menos terreno, ya que es un reactor vertical, se le llama de flujo ascendente, que va a tratar grandes cantidades de agua por unidad de tiempo. Esto lo que nos permite es tratar el agua más rápidamente, si bien sí necesita tratamientos posteriores, pero la cantidad de materia orgánica que
perdón, que se elimina en este proceso es muy importante. Permite, como ustedes saben, bueno, no tienen por qué saberlo, pero hay normas oficiales mexicanas que nos dicen cuánta cantidad de materia orgánica puede entrar en los, ¿cómo se llama? En los drenajes, en los ríos, ¿no? Entonces, es el darle este tratamiento a las aguas residuales de las industrias, pues reduce mucho la cantidad de materia orgánica. Y de esta manera, pues cumplen con la norma de descarga a los acuíferos, por ejemplo, así a grosso modo, o en el tratamiento, por ejemplo, de aguas domésticas, como en la UAM Iztapalapa. En la UAM tenemos un reactor anaerobio que trabaja con las aguas residuales y se le da un tratamiento posterior en con plantas acuáticas que están, ay, ¿cómo se llaman? Lirios no, son están ahí en la universidad, ay, ¿cómo se llama? Es una tecnología que pasan por esos bambús, y se va purificando el agua. Cuando termina su recorrido ya tiene una mejor calidad. Para que fuera potable sí necesita más tratamientos, pero como una primera herramienta para darle una viabilidad de desecho y de utilización al agua, es una gran herramienta. Y es más económica en cuanto a tecnología que la tecnología de plantas aerobias. Eso es una batalla, pues, del doctor Monroy, y tratar de hacer que esta tecnología sea más conocida y más utilizada en México, porque en Europa, pues, sí tiene sus adeptos y sí hay muchas plantas, incluso de tipo privado, concesionadas y así, que funcionan, pero en México no tanto. Y sería una gran oportunidad de trabajo. ¿Qué industrias podrían ser capaces de tratar sus aguas residuales con esta tecnología? Por ¿Todas? ejemplo, ¿O nada más? pues es que todas pudieran utilizarlo. Hubo una investigación que se hizo por parte de una compañera en otro laboratorio que trataban agua simulando el agua de lavado de mezclilla. Ya ve que en el estado de Tlaxcala están las textiles que hacen la mezclilla. Entonces, el lavado de las telas produce colorantes que son recalcitrantes. Entonces, lo que se hace es darle ciertos tratamientos, tener los lodos en condiciones distintas de tratamiento al agua, y de esa manera bajar la cantidad de contaminantes en las aguas, porque la cantidad de colorantes que tiran a los a los cauces de agua son importantes y destruyen los medios ambientes. Entonces, a través de esta tecnología puede bajar. Y en general, pues Cuando, es todas las industrias, sobre todo la alimentaria. cuando dices lodos, ¿quieres decir donde están ubicadas las bacterias que te van a hacer todo este proceso? Sí, los consorcios microbianos son eh, lo, son, son gránulos. No sé por qué no está esta. Son gránulos que al estar en el agua, el mismo movimiento produce los gránulos que sean redonditos y sanos. Al cambiar las condiciones es cuando empiezan los problemas de degradación, y es cuando tienen un menor funcionamiento. Pero al ponerles, ¿cómo se les llama? Aditivos o mejorantes de su funcionamiento, de su crecimiento, junto con el agua residual, funcionan de maravilla para bajar la carga orgánica de las aguas principalmente.
Sí. Mencionaste la industria textil, Ujú, mencionaste los lugares donde se hacen mezclilla, pero ujú. yo te preguntaría si, por ejemplo, laboratorios farmacéuticos pudieran tratar sus desechos con esta tecnología. Sí, de hecho es un campo importante, pero al hacer los estudios para implementar esta tecnología, pues se estudia, por ejemplo, el hecho de que em, haya un desecho de antibióticos, por ejemplo, o ciertos medicamentos que no pasan ese, o que podrían afectar a los gránulos. De hecho, por ejemplo, en algunas industrias lo que pasa es que, por ejemplo, no siempre trabajan los mismos componentes, baja como el rendimiento del reactor anaerobio y entonces tienen que detenerlo como que fortalecer los consorcios microbianos y de esa manera pues ya se mejoran y vuelven a trabajar o tienen Claro, otro reactor. por ejemplo, los desechos de hospitales, pues Ujú, seguramente van cargados de muchos medicamentos y de muchas sustancias nocivas, incluidos los antibióticos, ¿no? Que le van a ujú. dar en la torre, según nos dijiste tú, a las bacterias. ¿Cómo es que resuelven este problema? Sí, es como hacer a esos lodos, a medida que se les expone a ciertos estímulos, pues se van fortaleciendo, seleccionando los más débiles se van eliminando y se van haciendo resistentes, por ejemplo, en ciertas cantidades se pueden ir diluyendo. Por ejemplo, ese problema de los medicamentos en las aguas residuales, pues es un problema cada vez mayor. Incluso imagine ahora que el 80% de la población hemos tenido COVID más de una vez, las cantidades de paracetamol que están en las aguas residuales de las ciudades y de todos lados, ¿no? Con todos Claro, los medicamentos. Entonces, sí es un área de oportunidad para este tipo de tecnologías, el tratar el agua y estudiar, pues, qué más se puede hacer, ¿no? Para claro, poder, realizarlo, ¿no? claro. Rosario Mancera, nos estamos acercando al final de este conversatorio. Les recuerdo que hemos escuchado a Rosario Mancera, que es del Departamento de Biotecnología de la UAM Iztapalapa, y estamos hablando de la digestión anaerobia como una tecnología aplicable en muchas condiciones, ¿no? Así es. Entonces, Rosario, si quieres, vamos puntualizando. Yo te preguntaría que en este momento del desarrollo de esta tecnología, ¿qué le falta para que sea utilizada masivamente? Tú decías que la digestión anaerobia no se usa tanto como la aerobia, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hace falta? ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde es que no se ha resuelto la importancia de la anaerobia? Pues es una historia, pues de índole como política, no sé, porque esta tecnología no es tan onerosa tecnológicamente hablando como el tratamiento aerobio y es muy difícil que las industrias incluso, la utilicen. Por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, más bien la doctora titular, la doctora Florina, trabajó con una compañía de conservas, ¿no? Pero es muy contado a nivel público, pues lo que hemos visto en el grupo de investigación, pues ha sido el hecho de que es más bien político el asunto, ¿no? Este, ¿Cómo será?
no hay ese apoyo para difundir este tipo de tecnología, a pesar de los esfuerzos que se han hecho y que se demuestra en otros países que es preferida por muchos países, ¿no? Por otros países que sí la están utilizando y tienen excelentes resultados. O sea, si existiera la duda de su funcionalidad, de su efectividad, de los buenos resultados que da, bastaría darse la vuelta, pues, por algunos casos de éxito, principalmente en Europa. En Europa, ¿no? Entonces, Alguna vez en alguno de estos conversatorios que hemos tenido aquí, nos decían que, por ejemplo, en el sureste, de todas las plantas de tratamiento de aguas residuales que hay, el 50% está parada, no sirve, ¿no? uh-huh. Porque requiere mucha energía por los insumos, etcétera, etcétera. Este no es el caso de la digestión anaerobia, ¿o sí se parece? No, en realidad, el principal, eh, pues motivo son cuestiones políticas, ¿no? Porque, por ejemplo, puede entrar, las experiencias que se han tenido es que entra, por ejemplo, un presidente municipal eco-friendly, que sí, que la pone a trabajar, invierte, demuestra, pero la siguiente administración pues ya no le interesa, ¿no? Y entonces las dejan sin funcionar. Y eso es principalmente el problema, no hay una continuidad en su funcionamiento a pesar de su efectividad comprobada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión llegó al laboratorio la propuesta de una planta en, en otra ciudad y estaba todo casi puesto y a la hora de la hora dijeron que no. Y pasa lo contrario, ¿no? Me tocó trabajar en una dependencia de gobierno bastante importante donde tenían simulado su, su reactor, ¿no? Y cuando les dije, no, pues miren, yo se los puedo echar a andar así, no se preocupe, ingeniera, así está bien. Y estaban simulando un reactor que seguramente decían que sí estaba funcionando, ¿no? Entonces es No, bueno, mucho en México. esos no son factores políticos, esa es corrupción e ineficiencia de Sí, claro. funcionarios, ¿no? Sí, Sí, entonces los es más horribles bien eso. gobiernos que hemos padecido, ¿no? Sí, Rosario, te manda felicitar, te agradece mucho tu presentación, Elizabeth Salgado. muchas gracias, al contrario, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, y entonces ya llegamos a la recta final, Rosario. Vamos a tomar estos minutos que nos faltan para cerrar la audición, platicándonos, por favor, cuál es para Rosario Mancera lo que sigue en estos años próximos. Ay, pues yo creo que lo más importante es ejercer, pues parte de lo que es mi pasión de vida y profesional, ¿no? Porque no solamente es el hecho de decir, pues ya estudié, ¿no? Y no tener la oportunidad. Para mí es muy importante eso. Yo es lo que necesitaría, ¿no? Y definitivamente el hecho de compartir con la gente, de poder hablarle a la gente de la importancia que tiene, pues el cuidado del agua, más allá de una moda, como un modo de vida y como una realidad, ¿no? Que estamos viviendo, por ejemplo, en Monterrey, que no hay agua, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, claro. o sea, aparte de que es una situación difícil, bien podría mejorarse con el uso adecuado de las aguas que se producen, ¿no? A través del tratamiento. Eso sería A ver, súper. lo voy a decir de otra manera. Uh-huh. Después de mucho esfuerzo, después de muchos años de estudiar, de investigar, de trabajar con todo compromiso, siendo madre, sufriendo todas estas discriminaciones,
por ser mujer, estás en una situación que te permitiría resolver problemas concretos de la población, Así ¿no? es. Uh-huh. Entonces, esa es una aspiración que aquí en estos conversatorios hemos escuchado una y otra vez. Yo creo Uh-huh. que en las universidades tenemos los investigadores capaces de resolver los problemas de la población, ¿no? Sí, claro. Claro, mientras los gobiernos municipales, locales, estatales sigan ocupados por ladrones o por Uh-huh. gente ineficiente, pues no va a haber ese vínculo entre gobierno y universidad, ¿no? Uh-huh. Para Sí, claro. resolver problemas. Entonces, Sí. bueno, a mí me has convencido, Rosario Mancera, que la Uh-huh. biotecnología es una tecnología, la digestión anaerobia es una biotecnología de todo terreno, muy noble, muy atractiva, muy accesible. Así es. Y los que no estamos haciéndola, pues tendríamos que poner el hombro para que esta tecnología se empezara a usar más ampliamente. Sí, Ese sería el mensaje de salida. sí, claro. Sí, claro. Darle prioridad sobre otras cosas, ¿no? O sea, de veras tener una conciencia de que en la universidad es un semillero de soluciones a todos los problemas que tiene este país. Y lejos de, hasta he llegado a pensar, tantos servicios sociales, tantos, profesionistas incipientes, por una beca, trabajando, realizando un verdadero campo de acción en cada uno de sus profesiones, ¿no? Desde los ingenieros, los sociólogos, todos, o sea, todos tenemos un lugar, siempre y cuando haya una disposición de dar trabajo y de resolver los problemas desde donde se pueden resolver. O sea, tenemos universidades, nuestra universidad, ¿no? Tan joven y con un ranqueo tan bueno, ¿no? A nivel mundial, a nivel nacional, ¿no? O sea, a mí me enorgullece mucho ser de la UAM porque somos institucionalmente hablando, nuestra vida ha sido muy corta, o sea, 45 años es en una institución, es un corto tiempo y se han logrado tantas cosas y tiene tan buenos resultados, ¿no? Como dicen, somos niños que trabajamos bajo presión, sabemos muchas cosas, tenemos excelentes maestros, practicamos en nuestros laboratorios, o sea, tenemos muchas cualidades para resolver problemas, ¿no? Pero bueno, ojalá se dé la apertura. Muy bien, Rosario. El llamado sería a ver si alguien del gobierno un día se entera que en las universidades hay soluciones, ¿no? Sí, Y perdón, tal las parece viene que a no buscar. fueron a la universidad. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues así concluimos este conversatorio. Ha sido un privilegio, un placer platicar con Rosario Mancera Sandoval del Gracias. Departamento de Biotecnología de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Iztapalapa y haber ido de la mano con ella por esta tecnología que realmente es una solución a problemas muy graves, ¿no? Muy grave, sí. Es una tecnología más barata, más eficiente, Uh-huh, más económica en términos de terrenos y de insumos y demás, uh-huh. que creo que a partir de ahora hay que estar impulsando junto con Oscar Monroy para que pueda usarse más ampliamente. Sí, Rosario claro. Mancera, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, doctor, gracias por invitarme. Me siento muy honrada, me siento agradecida y pues ojalá se escuche este mensaje, ¿no? De que se le dé la oportunidad a las universidades a Muy ser bien, parte de la historia. Uh-huh. muy bien. Pues agradecemos a todos los que han hecho posible esta transmisión, a Lilia Naya por la producción de esta transmisión y a todos los que se conectaron y siguieron la transmisión con interés. Les agradecemos mucho su presencia y les recordamos que vamos a continuar esta segunda temporada ahora los martes a las 6 de la tarde. Entonces, los esperamos aquí el próximo martes a las 6
Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias, Lilia. Doctor. Y gracias a toda la audiencia. Nos vemos el próximo martes a las 6.